Pues muy buenos días a todas y gracias, y en este caso además gracias, iba a decir, especiales por acompañarnos, teniendo en cuenta ya las fechas en las que estamos metidos, ya iba a decir de lleno, casi salidos en algunos casos, ¿no? de exámenes. O sea que muchísimas gracias por continuar y acompañarnos hoy en este, que creo que será el último desayuno de este curso. O todavía tenemos alguno más. Y para mí, antes de dar la palabra pues a Pilar, la presidenta del Consejo Social, y después a Isabel para que presenten a Pilar, quería deciros que la iniciativa, ya lo hemos dicho en varias ocasiones, me parece una iniciativa buenísima, que ha sido un gusto el acompañaros en estas ocasiones en las que nos hemos juntado aquí para aprender, para escuchar, para compartir reflexiones de mujeres que están ahora mismo desempeñando un papel de liderazgo y ejerciendo un liderazgo en la sociedad en distintos ámbitos, y que hay que seguir en esta dirección, ¿no? Digamos, el otro día me llamaba porque me dijeron, estamos haciendo un estudio de las mujeres que están nombradas honoris causa, y vemos que es un porcentaje bajísimo, y en particular en vuestra universidad todavía más bajo, ¿no? Digo, pues tenéis razón. Digo, y esto es algo que, bueno, como tantas cosas, hay que tener en mente y hay que ir corrigiendo, porque evidentemente mujeres ahora mismo que son referencia en sus disciplinas, en sus ámbitos, las hay, y es un problema, como siempre, de visibilidad y de cambiar, ¿no?, también todo un proceso cultural. Hoy, y ya me callo porque lo van a presentar, como hacemos siempre, va a presentar a la conferenciante, pues tanto Pilar como Isabel, pero sí quiero decir que para mí es un placer porque pues hoy tenemos aquí a una amiga, a Pilar Aranda, que es la rectora de la Universidad de Granada, y que además, como yo le digo en broma, nuestros destinos están íntimamente unidos, ¿no? Y no por, digamos, nada así, digamos, fuera de lo común, sino porque ambas universidades tenemos elecciones prácticamente los mismos días. Y entonces resultamos elegidos, yo creo que fue el mismo día, me parece, o con un día de diferencia. Y bueno, pues desde entonces yo la verdad es que me he sentido en particular muy unido a Pilar, que es una rectora y una mujer extraordinaria, y con eso lo dejo ahí. Y simplemente quiero, como siempre, agradecer al Consejo Social, a Pilar, ¿no?, el apoyo que nos está prestando a la universidad en muchas iniciativas, y una de ellas en particular esta en la que estamos hoy. Muchísimas gracias, Pilar. Como presidenta del Consejo Social voy a utilizar únicamente un par de minutos para contaros que el Consejo Social es un órgano de la Universidad Complutense que probablemente la mayoría de vosotras no conoceréis, pero que tiene como misión el acercar la sociedad civil al mundo de la universidad y la universidad a la sociedad civil. Dentro de las actividades que hemos venido desarrollando, se nos propuso por parte de Isabel, del ICEI, el fomentar ejemplos de mujeres líderes que han sido capaces de compatibilizar su vida personal y su vida profesional, llegando a ser referentes en distintas áreas de la vida económica, social y política o científica del país, y que deberían servir como ejemplo para que todas vosotras, que estáis a punto de iniciar vuestras vidas profesionales, tengáis ejemplos de que es posible, de que tenéis unos antecedentes que os avalan, que sois capaces de hacer muchas y muy buenas cosas, y presentaros personas que han sido capaces de, con esos antecedentes, gestionar su vida
y conseguir llegar a ser hoy figuras tan importantes como lo es Pilar Aranda. Entonces, esto es lo que venimos haciendo con diferentes mujeres. Creo que Pilar es nuestra quinta invitada y seguiremos haciéndolo así a lo largo del curso próximo, y de verdad deseamos que disfrutéis de este encuentro y que sea participativo, que todo aquello que se os ocurra se lo planteéis. Muchas gracias. Muy bien, pues buenos días a todas. Buenos días, rector. Bienvenidos. Gracias por estar aquí y por acompañarnos en este desayuno, que me voy a permitir muy brevemente presentar, sobre todo por nuestra querida invitada Pilar Aranda, ya que este proyecto surge el año pasado. Fue una iniciativa que pusimos en marcha desde el ICEI, desde el Instituto Complutense de Estudios Internacionales, y en el que nos planteamos, ¿por qué no?, reflexionar sobre el liderazgo femenino, y en lugar de hacerlo como convencionalmente se hace, que es en una conferencia, en una sala, digamos, mucho más impersonal, e invitar a una mujer líder y a un conjunto de excelentes alumnas complutenses. Es decir, de aquellas mujeres que están en periodo formativo, que ya por expediente o por concesión de becas, bueno, pues están en un momento, como decía anteriormente la presidenta, de incorporarse en breve a la carrera profesional, y que además abrir el instituto a todas las áreas disciplinarias, es decir, a todos los centros de la universidad, y hacer una invitación en cada desayuno a, bueno, pues unir o reunir a mujeres jóvenes con ganas, pero también con ciertos temores o con cierto pesimismo. Y por qué no, pues invitar a algunas mujeres como tú, que podéis darle pues ese ejemplo, ¿no?, esas ideas, o cómo se pueden superar las barreras que las mujeres todavía hoy nos encontramos en España en muchos ámbitos profesionales. Yo siempre reconozco y agradezco explícitamente al Consejo Social por la colaboración en la que hemos podido llevar a cabo estos desayunos, que ya es el quinto, y me voy a permitir muy brevemente presentar a Pilar, para dejarle el tiempo de exposición que corresponde, para deciros que nació en Zaragoza, aunque es la rectora de Granada, si no estoy yo equivocada, y se licenció en farmacia y en ciencias biológicas. No se conformó con una carrera, dijo, venga, yo voy a por dos. Doctorándose finalmente en 1984 en farmacia en la Universidad de Granada. Actualmente es catedrática de fisiología en la misma universidad, donde ha impartido docencia en varios centros, no solo en la Facultad de Farmacia, y además ha realizado tareas docentes tanto en instituciones españolas como en el ámbito latinoamericano. Además, ha desarrollado una intensa actividad investigadora. Me quedé abrumada cuando vi tu currículum, porque, bueno, pues fundamentalmente desde el Grupo de Investigación de Fisiología Digestiva y Nutrición y en el Instituto Universitario de Nutrición y Tecnología de los Alimentos en la Universidad de Granada, pues desde ahí sus líneas de investigación, que son diversas, pero yo me voy a centrar al menos en dos, pues ha trabajado en el ámbito de las interacciones entre fármacos y nutrientes y la educación en hábitos saludables, lo cual esto, bueno, pues a día de hoy creo que es de lo más interesante. Ha sido investigadora principal en 7 proyectos del Plan Nacional de I+D, ha colaborado en 8 más de este tipo de proyectos y ha participado en numerosos contratos de investigación. De tal forma que cuando uno ve su producción científica, bueno, pues tiene numerosos artículos, publicaciones en revistas de reconocido prestigio e impacto, y ha participado también en numerosos libros y obras colectivas. En el ámbito de la gestión universitaria y de políticas de investigación ha ocupado diversos cargos de responsabilidad en instituciones científicas, fundamentalmente en Andalucía, tales como el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo, el Centro Andaluz del Medio Ambiente o la Agencia Andaluza del Conocimiento. Y además es presidenta del patronato de la Fundación Parque Tecnológico de la Salud. En el año 1992 fue nombrada vicerrectora de estudiantes en la Universidad de Granada, y hasta su nombramiento como rectora de la universidad en 2015 ha pertenecido al Consejo de Gobierno y a la Comisión Asesora de Enseñanzas de Posgrado en esa universidad. En la actualidad forma parte de la Comisión Permanente de la Conferencia de Rectores Españoles, lo que conocemos generalmente como la CRUE,
Y entre las distinciones que le han otorgado, pues cabe destacar el Premio Meridiana 2016 de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, así como el Premio de Reconocimiento a Mujeres Comprometidas por la Igualdad 2016 de la Federación de Trabajadores Independientes de Comercio. Asociada ad honorem de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas por su contribución a la ciencia, es presidenta también del Grupo Tordesillas de Universidades. Como podemos observar, tras este recorrido, que he tratado de simplificar la hoja de vida de Pilar Aranda, pues es una mujer con una espectacular carrera profesional y académica, una figura muy destacada e idónea para reflexionar hoy aquí sobre la relación mujer y universidad. Porque hoy en día, y no está mal volver a repetir algunas cifras, es mayoritaria la presencia femenina, tanto en el número de matrícula como en egresados. Igualmente, en el ámbito del doctorado y de tesis doctorales defendidas se está a la par, estaremos en un 50%, 50%. Sin embargo, son aproximadamente, las mujeres en este país son aproximadamente el 40% de profesores titulares y contratados doctores y, aquí viene parte del problema, en catedráticas solo representamos el 20%, las mujeres. Yo no soy catedrática todavía. Bien, a esta cifra se ha llegado desde que existen mecanismos de evaluación externa, desde que se ha establecido la paridad en las comisiones, y esto, en mi opinión, pues, ha permitido corregir, al menos en parte, el sesgo masculino que ha existido tradicionalmente en la Universidad Española. Y bueno, la posibilidad de llegar y de contar con catedráticas en la universidad también posibilita el hecho de que puedan regir las universidades, porque para ser rectora una de las condiciones es ser catedrática. Bueno, el mapa actual es que de las 50 universidades públicas en España, solo 5 están regidas por mujeres, y en el de las privadas están algo mejor, son 7 de 26 universidades privadas. Con todo esto, Pilar, bueno, de nuevo, muchas gracias por aceptar la invitación, que sé que tienes generalmente una agenda muy complicada y quedamos a tu entera disposición para escucharte y que nos cuentes, bueno, pues qué barreras, qué obstáculos y qué oportunidades encuentra una mujer a lo largo de una carrera académica como la tuya para llegar a donde estás en la actualidad. Cuando quieras. Pues muchísimas gracias, buenos días y muchísimas gracias, rector. Querido amigo Carlos, presidenta del Consejo Social, muchas gracias por compartir. Esto para mí es un honor extraordinario. Isabel, excepcional. Yo, la verdad que cuando me invitaste a participar en este desayuno, dije, bueno, yo no soy una mujer líder, lo debo decir, he sido una mujer que, bueno, pues con suerte, quizás, ¿no? Que también es importante y un poco, pues, he desarrollado mi vida al hilo de lo que ha sido la transformación de este país en los últimos años. Me voy a permitir... Bueno, primero me parece excepcional esta iniciativa que tenéis, sobre todo porque hay que conocer la realidad, ¿no? Y conocer la realidad es conocer los miedos, las valentías, las tristezas, la alegría, en fin, lo que es la vida, la trayectoria normal de una persona y en este caso, bueno, pues de mujeres que por diversos motivos o circunstancias pues han podido llegar a ocupar determinados puestos. Y este es mi caso. Yo me vaya a permitir que no por vanidad ni soberbia, sino que haga un poquito, os cuente quizá un poco cómo ha sido mi trayectoria, explicándoos también dónde han estado los problemas, dónde han estado, y luego, bueno, pues haré una reflexión ya final, ¿no? Porque también los años ayudan a tener unas perspectivas y a trasladaros pues algún mensaje que para mí el principal mensaje que os quiero de ya dar es: hay que perder el miedo. Hay que perder el miedo. Ese es el principal mensaje, que espero que lo entendáis al final de todo. Mirad, yo nací en el año 58, por tanto, pertenezco a una generación que este año cumplo los 60 años. Y creo que soy un poco reflejo de las personas que vivimos una vida política, a lo mejor muy jóvenes, con 15 años, con una participación activa, y que estuvimos totalmente muy inmersas en el proceso de la transición. Es decir, la vida política formó parte en un determinado momento. Yo me eduqué en un centro religioso, en el Colegio del Sagrado Corazón, con un fuerte componente religioso, pero tuve una suerte y es tener unos padres también muy católicos, practicantes, pero con una idea del ejercicio de la libertad religiosa. Y con un compromiso social, ¿no? Pues con distintos proyectos. Y eso yo creo que también ya va marcando esa vida, ¿no? que va viendo.
Tuve la suerte también, yo no os voy a ocultar nada, no penséis que ni presumo ni no presumo, os voy a contar la realidad. Pues conocí al que hoy es mi marido, teniendo yo 14 años y él 16, y él tenía una vida política muy activa, entonces estaba inmerso en los que eran los movimientos en Granada, pues de Manifiesto Canción del Sur, de Canción Protesta, de poesía, etcétera, y digamos que mi educación se completó en ese ambiente, ¿no? Pues muy cercano a la literatura, muy cercano a la música, a movimientos culturales que en aquella época eran muy importantes. Por eso a mí me gusta también cuando hablo decir de dónde vengo, porque hay que entender que nosotros nos desarrollamos por muchos entornos, el entorno familiar, el entorno social, los amigos, y eso ya en sí es una suerte, ¿eh? Poder compartir esa experiencia a esa edad, pues era una suerte. Yo estudié farmacia, entré en el año 75, el año que murió Franco, y en aquella época os puedo decir que el movimiento feminista no existía, o estaba en la teoría, o sea, era un movimiento muy teórico, porque por lo menos en nuestro país donde estábamos trabajando era en un movimiento por la democracia, y entonces digamos que los valores de la democracia y de la libertad pues predominaban. Y quizás también porque no teníamos una conciencia, creo que por un proceso educativo, de las diferencias que había entre hombres y mujeres. Si habláis con otras compañeras que tengo, muy feministas de siempre, pues quizás esto que yo acabo de decir les parecerá mal, pero yo os cuento mi historia tal como fue. Yo sí tenía compromiso y entonces fui delegada de curso en primero, fui delegada de curso en los años de carrera, y eso me permitió algo que es muy importante en la vida académica para las mujeres, la visibilidad. Es cierto que tenemos un 50% de estudiantes, tenemos un 50% de ayudantes doctores, mujeres, pero conforme va la pirámide vamos disminuyendo en el número de mujeres. Incluso si os dais cuenta ahora, en la representación estudiantil hay pocas mujeres. Lo mismo que la representación sindical, yo siempre se lo digo. La representación política no, porque las cuotas han hecho que yo al principio estaba en contra de las cuotas, pero cada vez creo más firmemente que son necesarias, pues ahí está. Pero la representación estudiantil, por lo menos en Granada, yo lo veo. Y ahí hemos ido perdiendo, es decir, empieza ya un momento donde no aparece, no se hace visible el papel de la mujer. Si avanzamos en representantes de becarios, si avanzamos en representantes de otros, vamos viendo cómo el hombre va adquiriendo un papel dominante. O porque las mujeres no tienen ese interés, porque es cierto que nosotros tenemos otros valores. No, para nosotros la competitividad pues incluso nos supone un rechazo. El hecho de que un hombre sea ambicioso se ve bien, que una mujer tenga ambición se ve mal, socialmente, pero yo creo que es fundamental y es necesario que esos compromisos hay que entenderlo como un compromiso con intentar cambiar cosas, con un papel también de generosidad, hombre, un papel también, digamos, de cierto orgullo, no hay que ocultarlo, ¿no?, de tener esa representatividad. Entonces, ahí es donde ya se puede hacer más visible o menos visible el trabajo de una mujer. Igualmente con la participación en claustro, yo fui claustral siempre, la participación en consejos de gobierno, porque ahora sí que intentamos que haya una paridad en los consejos de gobierno, pero evidentemente son procesos a los que se presentan y a los que se eligen democráticamente, y tú no puedes forzar que se elijan a más mujeres que hombres, ¿no? Los que nombras como rector puedes hacerlo y no. Pero todo eso es lo que ha ido dando, en mi caso me ha ido dando una visibilidad en el trabajo. Claro, ya pasar a ser vicerrectora en el año 92, fui antes directora del secretariado de estudiantes en el año 89 y he tenido una proyección pública dentro de la Universidad de Granada. Luego llevé el Plan Andaluz de Investigación, con lo cual tuve otro ámbito importante, pero siempre por eso. Y llegó un momento donde bueno, pues se conjugaron una serie de grupos, evidentemente, que me animaron a que llegara un momento pues presentara mi candidatura a rectora. Has comentado muy bien que ¿por qué no hay más mujeres rectoras? Ahora estamos ya 7. Castellón y Gerona. Pues mirad, no hay más mujeres rectoras, yo creo, primero, porque las mujeres no han sido visibles en la universidad. Segundo, porque hemos accedido a las cátedras tarde. Tarde porque hasta que no ha habido una agencia nacional que nos ha evaluado, nuestro currículum sin vernos, como quien dice, pues no ha habido tantas mujeres catedráticas. Esa diferencia, que todavía es muy grande, del 20% de mujeres actualmente catedráticas,
antes de la NECA es que estábamos en un 8% y en algunas especialidades no hay. Si ahora nos ponemos a pensar, por ejemplo, mujeres clínicas, pero clínicas no de las básicas, sino clínicas de medicina interna, cirugía, no hay catedráticas. Si nos vamos a la ingeniería, ya tremendo, a la arquitectura, ¿no? O sea que todo esto ha ido generando una brecha grande y como para poder ser rectora y ocupar un puesto de esas características necesitas ser catedrática, pues ha habido poco, es decir, masa crítica, poca, por tanto. Además, ¿qué ocurre? Pues que, por lo que he dicho, la gestión de las mujeres que ha existido no ha sido visible. No ha sido visible. Hoy en día sí que hay ya directoras de departamento, decanas, directoras de centro, vicerrectoras, pero hasta hace unos años no había. Por tanto, el resto de la universidad no conocía el trabajo que hacían las mujeres. Y entonces, a la hora de optar, claro, uno dice, yo me voy a presentar, pero se anima cuando tiene un grupo de apoyo, ¿no? Porque si no, ¿dónde va? Y más tal como son los procesos de elección, pues necesita un grupo de apoyo que conozca el trabajo que has venido desarrollando, con tus aciertos y con tus defectos. Pero necesitas eso, y también necesitas en un determinado momento un punto de perder el miedo. Perder el miedo al ridículo, que yo creo que esto también es importante en nuestra vida, ¿no? Pues porque desde el momento que levantan la mano, pues a tanto un hombre como una mujer empieza a caer, pero las mujeres esto es mayoritario. Por tanto, en mi caso debo decir que he sido fruto un poco de la suerte, de la formación, de estar en el lugar participando activamente en unos momentos importantes, creo, en la vida del país, en la vida universitaria. Y igualmente debo decirlo siempre, gracias al esfuerzo de las mujeres que en un determinado momento apostaron por los movimientos feministas y por intentar cambiar una cultura y una ideología importante donde ahí estaban el papel igualitario que debía de tener, que teníamos de tener en nuestra sociedad y sobre todo en la universidad. Yo creo que sin el esfuerzo de estas mujeres, muchas veces criticadas, muchas veces ridiculizadas, porque yo recuerdo un consejo de gobierno en la Universidad de Granada hace muchos años donde Cándida Martínez, entonces era decana de la Facultad de Letras, ella fue la mujer que fundó el Seminario de Estudios de Género de la Universidad de Granada, pues defendió el lenguaje no sexista, ¿no? Un lenguaje igualitario, y como aquello generó mucha risa entre compañeros, empezando por el propio rector, ¿no? Yo a estas mujeres debo de agradecerles este papel. ¿Por qué? Pues porque otras nos dedicamos, ellas también, a movimientos muy democratizadores del país, muy activos de compromiso político, y en aquellos momentos no se entendía la desigualdad. Es decir, era tan grande el techo de cristal, que existe todavía porque se piensa que se ha alcanzado mucho, pero yo creo que no, que hay que seguir haciendo grandes esfuerzos, que no nos dábamos cuenta. Incluso yo, cuando me dicen, ¿te has sentido discriminada alguna vez a lo largo de tu vida académica? Pues esa tendencia a decir yo no, a mí me trataban igual que a mis compañeros. No, cuando lo analizas, sutilmente empiezan a aparecer los problemas. Y bueno, pues por ejemplo, yo recuerdo que mi jefe, al que queríamos mucho, al profe Pepe Matay, era el último que se enteraba que estábamos embarazadas, cuando ya la bata iba a estallar, ¿no? Pues porque había muchas diferencias, y las diferencias estaban pues desde el momento de la estancia en el extranjero. Y esto lo voy a ligar ahora con mi vida personal, que también creo que es importante. Yo tuve la suerte, ya os digo, de conocer a mi marido, una persona comprometida, pero no eran los temas de conciliación, ni nosotras mismas por educación. Yo también lo digo, que muchas veces hemos sido culpables de lo que ha ocurrido, de por educación hacer esa conciliación general. Yo, cuando acabé la tesis doctoral, me quedé embarazada, tuve a mi primer hijo, que tiene ahora 33 años, pero me fui al extranjero y me dejé a mi hijo con mi madre, mi padre, y mi marido se fue a mi casa. Es decir, algo que ahora a lo mejor sería impensable, ¿no?, en la diferencia de valores, pero yo lo tenía que hacer, y él no se iba a quedar con el niño, lo digo sinceramente. Y en mi familia política pues era la única que trabajaba en la calle, ¿no?, con lo cual pues fue mal interpretado. Pero incluso amigos míos, ¿no?, que bueno, recuerdo una frase que me dijo uno, dice, yo eso nunca se lo hubiese consentido a mi mujer, y digo, claro, es que cada uno sabe con quién se casa, yo nunca me habría casado con... En fin, una bordería por mi parte, pero creo que también se la merecía. Es decir, hemos ido aprendiendo juntos,
pero hay mucha diferencia. Yo ahora veo generaciones más jóvenes, nuestros propios compañeros de departamento, cuando hay que hacer horarios, la conciliación, pues son los chicos los que dicen, oye, que yo tengo que llevar a mi hijo al colegio, que yo tengo que atender tal, y esto sí que ya ha calado. Va calando, pero todavía queda mucho. Y va calando de una manera buena, pero va calando muchas veces a costa del esfuerzo que tienen que hacer las propias mujeres, ¿no? De abandono y de convencer. Hoy, por ejemplo, tener hijos en una vida académica, pues como yo he dicho, tesis doctoral, estancia fuera, la gente no lo tiene, se tienen a los hijos a una edad superior cuando se haya alcanzado, y si pensamos que están entrando ayudantes doctores con 40 años, pues el periodo de formación de beca dista mucho. Y claro, parece que es que hay que renunciar a algo, a un derecho que se tiene de elegir la maternidad, ¿no? Y eso complica. Entonces ahí es un esfuerzo, rector, que tenemos que hacer de conciliar, de saber conciliar exactamente en la formación, conciliar y compartir. Conciliar y compartir, que creo que es fundamental. Actualmente, pues lo que os digo, y vuestras historias estarán, algunas sois ya becarias, estaréis viviendo en pareja o tendréis, pero os queda muy lejos el pensar que vaya a tener un hijo o una hija, pues porque decir mi carrera cómo va. Y es cierto, yo a las becarias que he tenido siempre le he dicho, haz todo antes de tener hijos. Es decir, tu estancia en el extranjero, tus contratos, tu formación antes. Claro, es un mensaje muy duro, pero es realista. Es que decir otra cosa es vivir que vivimos las mujeres de nuestra generación, pues eso, dejando hijos pequeños porque había que tener hijos jóvenes, porque la dinámica de la sociedad era diferente, y habrán pasado algunas que incluso hayan dicho que renunciaron a la maternidad por tener ese desarrollo, una elección totalmente libre y perfecta, ¿no? Que yo también pues defiendo y avalo. Creo que la libertad de la persona siempre está por delante de todo, pero no es ya solo un tema individual, sino es un tema colectivo de compromiso, en este caso de las universidades. Nosotros tenemos que tratar de evitar que la brecha de género implique una diferencia en la formación, que implique que en los procesos selectivos las chicas que han optado por ser madre en un periodo, ese periodo, becaria o no, le entre a computar de la misma manera que a los chicos, porque ahí empiezan ya las diferencias. ¿No? En cuanto a posibilidades de formación, posibilidades de compartir. Y luego, bueno, sí que creo que se ha eliminado algo, esa diferencia que existía en los departamentos, pues de siempre favorecer prioritariamente la carrera de un chico frente a la carrera de una chica, por el simple hecho de que la chica llegaría un momento que sería madre y que tendría que tener. Yo os puedo poner, mi hijo mayor tiene 33 años, yo no cogí baja maternal, entonces estaba fatal visto que cogiésemos las bajas maternales. Tuve la suerte que me pudieron ayudar en mi casa o que pude tener una chica en la casa. Con el segundo, que tiene 27, sí que cogí ya la baja maternal, pero solamente 2 meses. Y ahora mismo, al revés, nosotros lo que animamos es que tienen que coger las bajas maternales, por motivo además de que es que entran a sustituto, y esto va también facilitando, ¿no? Y sí que creo una cosa, que estos temas los tenemos que abordar con naturalidad y con sencillez. No somos los mejores, yo no soy la mejor, yo he tenido suerte, mucha suerte con mi entorno que me ha ido ayudando. Lo único que en un determinado momento tuve la valentía, cuando me empujaron, de decir que sí. Tuve la valentía de decir que sí, que también os lo voy a contar para que veáis que esto no hay que mitificarlo en absoluto. En el año 2013, mi madre, mi padre y mi marido tuvieron cáncer. Y cuando salieron los 3 de ese proceso tremendo, pues iba un día por la calle, a los 3 meses o 4, y me paró un compañero y me dijo, oye, ¿tú te vas a presentar, rectora? Y dije, sí. Y fue como un momento que me dio eso de decir, hay vida, tengo ilusión, tengo ganas, lo voy a decir, porque me daba mucho miedo decirlo. Me daba ese temor, ¿no? Ese pudor. Y a partir de ahí ya fue, bueno, pues hubo que trabajar, pelear, y lo que sí os quiero trasladar y contaros alguna anécdota, porque ahora me dicen, ¿no te diferencias por ser rectora frente a un rector? Pues mira, no te diferencias en unas cosas muy buenas, porque en este país ha calado ya el discurso
y me parece muy importante la política de gestos. La he criticado en determinado momento, por eso digo que yo no he llegado al feminismo desde inicialmente, que en algunos momentos, pues yo estuve en el Partido Comunista, luego he estado cercana al Partido Socialista, aunque no tengo militancia, pero sí que cuando empezaron con las cuotas en el Partido Socialista, que fue el primero, pues a mí no me parecieron bien. Yo decía, oye, las mujeres por su valía, no por su... Pero con el tiempo te das cuenta que no es suficiente la valía ni los méritos. Hay que tener ese nicho ecológico adecuado que yo he ido comentando y por eso creo en la discriminación positiva, es necesaria. Creo en las medidas que permitan poner a las mujeres en lugares donde sea visible su gestión, donde sea visible su trabajo, donde sean visibles sus aciertos y sus errores. Creo también firmemente que no tienen que mirarnos a nosotras para juzgar a todas las mujeres. Yo cuando salí rectora en Granada, pues me comentaban, digo, mira, ojalá esto deje de ser noticia y sobre todo, por favor, no juzguéis al resto de mujeres por mis errores, porque cuando una mujer se equivoca, el error es mucho más grande que cuando se equivoca un hombre. Y esto está socialmente todavía así. Y ya para acabar, porque me gustaría oír a vosotros, voy a contar una anécdota. En el año 2015, bueno, yo entré de rectora y en el año 2016 el director de la Unidad de Igualdad de Granada es Miguel Lorente, es una persona que ha estado siempre muy ligada a los temas de violencia de género. Fue comisionado por Beatriz Fernández de la Vega y por Viviana para llevar todos los temas de violencia en aquella época del gobierno Zapatero, del primer gobierno Zapatero. Y yo tengo muy buena amistad con él y le dije que quería que fuese el director de la igualdad, de la Unidad de Igualdad, también para romper un poco eso, porque estos temas no son solo nuestros. Necesitamos la complicidad de los hombres, eso está claro. Y le dije que quería que fuese él. Y él, bueno, pues tiene una idea, a mí me parecen bien, otras no, pero el primer año decidió hacer la calendaria. Seguro que lo había oído porque aquello generó mucho conflicto y mucha crítica, ¿no? La calendaria significa hacer un calendario donde los meses son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, ¿lo veis? Bueno, pues esto, ¿no? Esto que hay aquí, imaginaros la que a mí me cayó encima. Qué ridículo, qué uso del lenguaje, bueno. En esta fragor de la batalla, en torno al 14 de febrero del 2016, empiezan a salir en los medios de comunicación que la Universidad de Granada pone en marcha un curso que era Odio a San Valentín. Ese era el título. El curso, el objetivo era pues explicar que el amor es otra cosa que esa caja de bombones, que esos ramos de flores, que ese regalo del Corte Inglés de San Valentín. No ese dulzón amor falso, erróneo, sino que el amor es amistad, es complicidad, es compartir valores, es tener recursos. Bueno, pues imaginaros los medios de comunicación, no solo la calendaria, sino este curso ya. Esto es que como hay una rectora, esto es tremendo. Bien, viajo un día con el anterior rector de Granada, con el profesor Lodeiro, al que quiero mucho y me uno una gran amistad, y estamos en el coche y me dice el rector y el conductor, que era su anterior conductor, dice: ¿pero qué es esto que se te ha ocurrido ahora de odio a San Valentín? Y digo, pues yo un curso que hay, digo, pero en fin, me vais. Total, que pregunto porque yo había oído, pero no le había prestado mucha atención, tal. Pero cuando Paco me pregunta, digo, bueno, 2016 yo había entrado de rectora en junio de 2015. Pues llamo, me pregunto y me contesta y me dice: esta es la 4ª edición de Odio a San Valentín. Digo, Paco, que creo que esto lo montaste tú cuando eras rector, pero que entonces no le había llamado a nadie la atención. Esto llamó la atención cuando llega una rectora para decir: vaya chalaúras que hacen las mujeres rectoras, vaya locuras. Y esto es ejemplo de algunas cosas que ocurren y esto es lo que tenemos que tratar de evitar. Nos equivocamos exactamente igual que los hombres, tenemos dificultades, tenemos errores, pero lo que tenemos nosotras mismas es que normalizarlo. Porque a veces no hay peor enemiga que otra mujer. Porque quizá ha costado tanto llegar socialmente como colectivo que cuando se llegan nuestros errores se visualizan más, se hacen más visibles. Hasta entonces a lo mejor no hemos sido visibles, cuando llegamos somos más visibles y entonces pues hay que aguantar, apostar y seguir adelante. Y esto sí que requiere
un esfuerzo colectivo, no es individual, y una complicidad con los varones, con los hombres, importante, porque esto es cuestión de todos, no es cuestión solo de nosotras. Yo lo que os animo es a que el camino que hayáis elegido, sea el que sea, que lo améis, que le tengáis fuerza e ilusión, que os pongáis retos, que es importante para la persona tener retos, que seguro que os equivocaréis, como todas nos hemos equivocado, más de una vez, pero que en esa equivocación también hay aprendizaje. La cultura del error y del fracaso en España se considera negativa. Sin embargo, en otros países es una cultura positiva, porque el fracaso también enriquece y aprende. Y lo mismo que somos una profesión, que sabéis que estamos permanentemente evaluados, nos evalúan los estudiantes, nos evalúan los referees cuando nos devuelven un paper hecho un asco, es como aprendemos, y nos evalúan cuando no nos dan un proyecto y nos dicen que dónde vamos, que eso está ya más que arcaico. Y con eso es como aprendemos, ¿no? ¿Cómo había aprendido? Con eso, pues exactamente igual nos pasa en la vida cotidiana. Y yo esto era un poco sencillo, no soy teórica en absoluto, no tengo una varita mágica, pero sí que quería compartir estas reflexiones pues, de lo que ha sido mi propia vida. Y deseando oíros a vosotras. Abrimos un turno de intervenciones, preguntas, reflexiones, por favor, sentiros muy cómodas aquí, nada de formalismo. Bueno, yo lo que he hecho, más sencilla imposible, ¿no? Más cotidiana, más cotidiana, claro, para que veáis que la cotidianidad forma parte de todo esto. Sabina. Bueno, pues agradecerte por los consejos que nos has dado. Y yo me llamo Sabina, vengo de la Facultad de Economía y soy becaria de colaboración aquí en el ICE. Y quería preguntarte sobre el protocolo de acoso que tenéis en la Universidad de Granada, o sea, el protocolo contra el acoso, que tengo entendido que es uno de los más innovadores de España porque tenéis una vía de actuación no formal o algo así. Y quería preguntarte sobre cómo creo que se aprobó en el 2016, entonces cómo ha ido desde entonces, si habéis notado un aumento en las denuncias o si ha funcionado. Bien, es un protocolo avanzado, por eso te voy a comentar lo de Miguel Lorente, porque él tiene, esta fue una idea importante. Yo creo que el acoso en la universidad ha existido siempre, no hemos tenido, pero es que seguimos sin tener herramientas determinadas para algunos aspectos. O sea, nosotros esto que nos dicen, hay una denuncia de acoso, rápidamente hay que separar al profesor o profesora de su situación. Esto no se puede hacer. Esto sabéis que es imposible, y sobre todo cuando entra en vía judicial, Por tanto, ahí tenemos ahora mismo una brecha que nosotros lo que estamos tratando es en prevención. Pero por tener el protocolo es cierto que es muy avanzado, porque tiene unas medidas preventivas importantes, porque tienen un trabajo previo de antes de llegar a una denuncia, de un trabajo silencioso, pero nosotros tenemos también fracasos. O sea, nosotros tenemos casos y hay uno muy reciente. Tuvimos un caso de acoso que la propia Inspección de Servicios indicó a la estudiante que habían sido relaciones consentidas hasta que un momento esas relaciones dejaron de ser consentidas. Y el inspector, el consejo fue que rápidamente denunciara en juicio, que en el juzgado. En ese momento el profesor estuvo en calabozo, lo detuvieron, pero luego en el juicio, no llegaron a juicio porque archivaron en diligencias previas el caso. Durante el tiempo que estuvo en juicio en abogacía, pues nosotros no pudimos hacer nada. Lo único que hicimos es poner a la alumna en otro grupo, pero los departamentos también son muy corporativistas, ¿no? Y bueno, la cambiamos de grupo y la suspendieron con un 4,5. Os lo digo, yo no daba crédito porque me parecía de verdad de una falta de todo, pero bueno, ahí está la situación. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió que archivaron, que no encontraron acoso. Sin embargo, en la universidad lo que sí hicimos es continuar con el proceso administrativo y continuando basándonos en ese protocolo, ¿no? Y en ese proceso administrativo, pues a lo máximo que pudimos hacer es 3 meses de suspensión de empleo y sueldo por conducta inapropiada, porque no se había demostrado el acoso, ¿no?
Entonces, ¿qué está ocurriendo con ese protocolo? Nos está permitiendo hacer, bueno, pues esa parte administrativa, está permitiendo hacer una tarea de prevención, pero ha incrementado el número algo. Creo que si antes anualmente había 2 o 3 casos, hemos llegado a los 40, 50, pero sin embargo, cuando vas a los centros, cuando hablas con la Delegación General de Estudiantes, hay más denuncias, hay más comentarios que no llegan a denuncias. Eso nos falta todavía. ¿Por qué? Pues porque en la universidad parece que esto se ha querido tapar. Y hay que tener en cuenta que la universidad es reflejo de la sociedad. No porque pensemos que somos más listos, más intelectuales, esto no sucede. Esto es como la violencia de género, está en todas las capas sociales, en todas. Y el acoso está en la universidad. Y luego hay otro tema, que también sé que no es políticamente correcto, pero sí os quiero comentar. Por formación, la gente de mi generación hemos sido muy dados a tocarnos. ¿Sí? Una cosa muy simple, os lo digo. Sí. Y esta práctica hay que abandonarla totalmente. Esta práctica hay que abandonarla totalmente. Y esto es un esfuerzo que tenemos que hacer colectivo también, es decir, que los comportamientos tienen que ser intachables en todo. Y yo lo he discutido con compañeros míos porque ha habido problemas. Digo, es que no os dais cuenta que no podéis violentar lo más mínimo que las relaciones se establecen libremente y en protocolo. Y ese comportamiento que a lo mejor ha habido durante años, ya hay que evitarlo, porque hay chicas y hay chicos que piensan que eso es acoso y no hay nada peor que alguien pueda pensar que lo están acosando. Creo que es el atentado más importante a la dignidad, ¿no? Y nos queda mucho por hacer. Es cierto que es un protocolo avanzado, pero no es la panacea, ¿eh? Primero hay que convencer que hay que perder el miedo, hay que poner en situación de que es reflejo de la sociedad y hay que hacer un trabajo de educación muy, muy grande con todo. Bueno, uso el micrófono porque no tengo mucha voz. Muchas gracias por la charla. Me parece un tema que tocaste que es uno de los temas que yo creo que aún está muy resuelto, que es el tema de la maternidad, digamos, porque más allá de las decisiones personales de uno y de renunciar, que digamos, me parece bien, es un tema que hoy sigue marcando una diferencia enorme, ¿no? Y que no, como no veo una solución fácil, digo fácilmente, como que se haya avanzado mucho, más allá de que, no sé, de que socialmente se movió la edad, digamos, para adelante, la edad más que antes las mujeres pensaban en eso, no encuentro como una solución a ese problema en la diferencia. Es que una llega a los 30 y se encuentra con que tiene que tomar una decisión, a los 35, y que, bueno, es algo que los hombres no se enfrentan, me parece, ¿no? Y bueno, que más allá de tu situación que contaste, que me imagino que fue muy difícil, es algo que hoy encuentro que no está desarrollado ni resuelto, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo. No está resuelto porque además no olvidemos también el papel que las madres ejercemos sobre nuestros hijos, ¿eh? Los padres y las madres, ¿no? Que a veces somos las propias madres las que, por nuestra trayectoria, pues está claro que a la hija, que es uno de los problemas que está pasando con las STEM, con las carreras STEM, que son las propias familias las que convencen para que no vayan a esas carreras por el esfuerzo que supone, por la dificultad de trabajo, porque tú querrás ser madre y eso requiere una dedicación muy grande, ¿no? Esto, o sea, que cuando hablamos de este tema es claro. Y ahí las universidades tenemos mucho que hacer. O sea, la empresa privada casi mucho más, ¿no? Porque cuando hablas con mujeres que están en empresas privadas te dicen, es que tú fíjate que el horario de formación es a lo mejor a partir de las 4 o las 5 de la tarde, que es cuando yo me voy a mi casa a estar con mi hijo, porque quiero, además. Y ellos ya empiezan a tener más tiempo para esa formación, con lo cual van adelantando en los puestos. Que esto es lo que nos pasaba a nosotros con las estancias en el extranjero, que es una formación fundamental. Yo me tuve que ir en el año 85, después valí la tesis 84, tuve el niño en el 85, me fui. Pero
necesario, pero es que en las universidades y en los departamentos tenemos que ser conscientes de este tema, de este y de por arriba, porque aquí estáis jóvenes y estamos hablando de hijos, hijas, pero que llega un momento que también empiezan las cargas familiares por arriba, que hay que cuidar a los mayores, ¿no? Y esta no lo tenemos resuelto. No tenemos resuelto en la universidad, bueno, sabéis que se ha conseguido que en la convocatoria de becas y en las convocatorias que en ANECA incluso, pues el periodo de maternidad no cuente como un periodo que no has hecho nada o como un periodo que has estado al margen, y creo que son esas medidas las que tienen que hacer. Se ha intentado también, fijaros, que a la hora de, bueno, ahora ya como estamos quitando las listas estas de espera que teníamos tan grandes, se nota menos, pero hubo un tiempo donde lo que intentamos es que en las listas de espera, me refiero a los acreditados titulares, acreditados catedráticos, para sacar las plazas, pues que las mujeres pudieran pasar por delante de compañeros atendiendo a estas razones. Las propias mujeres se negaron, porque queremos, me metería ahí, por nuestra valía. Es decir, nosotras mismas no asumimos que hay que hacerlo. En Consejo de Departamento, en el de mi departamento de Fisiología, cuando han llegado las chicas jóvenes a decir, oye, que tengo a los niños, que tengo tal, hemos comentado a veces, oye, pues yo eduqué a los míos y tenía una canguro o tenía tal, o sea, que somos las propias mujeres que decimos, oye, que nosotros hicimos el esfuerzo, ¿por qué no lo vais a hacer vosotras? Entonces, es un tema que tenemos que hacer, porque acabáis las carreras, tenéis las becas predoctorales, tenéis la formación, tenéis que realizar unas estancias, tenéis los contratos no dan una estabilidad y entonces hay que ayudar y hay que hacer medidas generales, pero también medidas particulares. Y a veces es cierto que las grandes medidas son necesarias, pero también las medidas pequeñas y cotidianas son fundamentales. Otro problema, la elección en el POD, yo no sé si aquí lo habéis conseguido en la Complutense, en Granada imposible. En el plan de ordenación académica, las medidas de conciliación, que en el PAS son mucho más fáciles de poner, con temas de horario, de cambio de turno, a la hora del plan de ordenación docente, cuesta mucho. No tenemos un mecanismo legal para imponer la conciliación en el plan de ordenación docente. Y entonces tiene que ser a base de favores. Y claro, cuando las cosas son a base de favores, mal, porque acaba dando apuro, porque quien va a hacer favor adquiere una posición de dominancia, ¿no?, de supremacía, y está mal. Y eso es un tema que tenemos que solventar. El tema de la elección de horario, de asignatura, de facilitar, pues cuando hay esta formación no está resuelto. Lo comparto, y esto es un tema totalmente educacional y de modificar y de apostar, ¿no?, y de, bueno, pues aguantar a veces las reclamaciones y todo, en sentido de decir, oye, si creemos en que está la cosa, si creemos en un plan de conciliación, debemos de llevarlo adelante. Vamos mejorando algo, pero no todavía lo suficiente. Bien, ¿qué tal? Buenos días, soy Pilar Talledo de Perú. Bueno, yo quería rescatar dos aspectos, ¿no? En uno, sobre lo que usted explicó sobre el tema de cómo enfrentar situaciones difíciles, ser resiliente ante situaciones no complicadas como el tema del cáncer o temas de salud familiar, y a la vez enfrentarse pues a determinados retos como académicos o laborales, ¿no?, que es bastante importante. Y otro aspecto dentro de esto es el tema de las mujeres con discapacidad, ¿no?, que muchas veces son muy invisibles, ¿no?, ante la sociedad, y que de repente habría que darle mayor espacio a ellas, ¿no?, para que ocupen cargos, para que también tengan la oportunidad de formarse y de adquirir experiencia y de modificar las estructuras, ¿no?, para que ellas también puedan acceder a todo ello, ¿no?, y darles más oportunidad. No sé cómo se está viendo esto con respecto a estas personas con discapacidad y para que puedan asumir cargos, asumir retos. No sé si me puede... Sí, esto, primero con respecto a lo que has comentado de la resiliencia, yo también os quiero trasladar un sentimiento que he tenido durante muchos años de mi vida y que sigo teniendo, y es como no estar en el lugar adecuado en el momento correspondiente. Esa sensación de decir, yo tendría que estar en mi casa, yo tendría que estar en mi departamento, yo tendría que ir a ver a mis padres, o sea, que yo también creo que la tienen los hombres muchas veces, pero es cierto que esto forma mucha parte de nuestra educación, ¿no?, de decir, no estoy donde tengo que estar, yo tendría que estar haciendo esto, yo tendría que estar... Y claro, llega un momento que a lo mejor hasta no disfrutas de nada, ni de dónde estás, porque siempre estás con ese agobio. Lo digo por la capacidad esa de resiliencia, que bueno,
hay que tenerla, pero que también tiene esto. Las universidades cada vez estamos siendo más inclusivas y hay que serla, y hay que hacer discriminación positiva. Yo la defiendo totalmente. Y hay que perder ese miedo. La semana que viene es la semana del orgullo gay. Sabéis que también ahora mismo tenemos todo el colectivo LGTBI, ahora después volverá a la inclusión, pero quiero dejar esto también nos supone mucha crítica a las universidades, cuando hacemos pues, los manifiestos que debemos de hacer, cuando a lo mejor se pone la bandera de arcoíris, pues porque hay que normalizar. Si somos una universidad igualitaria, tenemos que ser igualitarias totalmente. Y en la inclusión nos pasa, hay que hacerlo. Pero fijaros lo que nos ocurre en general. Como en la universidad queremos siempre que prevalezcan los principios de mérito, capacidad, transparencia, currículum, etcétera, pues tenemos ese sentimiento de las mujeres, no, nosotros como los demás, nosotros valemos, a mí no me dé una plaza por ser mujer, ¿eh? Pues también a veces la inclusión no lo encontramos. Nos encontramos pues que se dice no, y dice no, es que hay que hacerlo, hay que hacer, porque es cierto que además las mujeres con alguna, no diré discapacidad, sino con alguna diferencia o con otras capacidades, pues es más difícil todavía. Y yo ahí admiro totalmente a mujeres que han apostado claramente y hay que hacer. Si hay que hacer visible a la mujer con otras capacidades diferentes, hay que hacerla visible también. ¿Cómo? Poniéndola en puestos, nombrándola. Si a lo mejor ella no se quiere presentar a directora de departamento, a decana, pues si tú tienes posibilidad de decir, nombrar a secretaria de departamento, nombrar por favor a una vicedecana, nombrar puestos en consejo de gobierno, tratar con estudiantes. Nosotros estamos trabajando mucho con la Delegación General de Estudiantes en los temas de inclusión, con un programa que se llama Tránsito, que es desde el consejo. Pues tuve que discutir con los alumnos porque ellos mismos pusieron las plazas. Tú le dices, bueno, vosotros elegís los estudiantes que están en consejo de gobierno. Había una chica que era inclusiva, que estaba trabajando y no la quisieron poner. Pues tuvimos que llegar y decir, oye, tenéis que ponerla, hay que hacer así a veces con la discriminación. La única manera. Con la discriminación, aún sabiendo que hay un sector importante que considera que el principio de mérito, capacidad, que por supuesto debe de prevalecer, pero yo siempre digo, a igualdad o incluso menos esa reserva de las plazas. En las plazas de profesorado sabéis que tenemos problemas. Ha habido ahí, porque claro, es constitucional que tú hagas una reserva de plazas. ¿A qué áreas de conocimiento se le reservan las plazas? Porque las plazas salen a concurso público. Si tú dices, hay acreditado un chico que tiene una capacidad diferente o tiene una minusvalía reconocida, ¿se le reserva la plaza? Si las plazas salen a concurso público, nos queda mucho por hacer ahí también. Hola, me llamo Valerie Codesido y soy doctoranda de la Facultad de Ciencias de la Información. Y me siento súper agradecida de estar aquí hoy y de poder conocerla y de presenciar que se pongan sobre la mesa temas como el acoso en la universidad. Que bueno, creo que yo tengo la sensación de que las medidas que se han tomado, las soluciones que se han dado hasta ahora no son del todo satisfactorias. Y sí tengo la sensación de que visibilizar y hablar y cotidianizar este tema es probablemente una buena medida para ayudarnos más allá de lo que está en el papel o de la unidad que se pueda formar dentro de una universidad, sino realmente en el día a día, que sea además con gente pues que tiene cargos de responsabilidad y que sea algo que se hable. Luego, por otra parte, otra de las razones por las que estoy muy contenta de estar aquí es porque justo hace como, no sé, unos días, una semana, estaba mirando la página web de la Universidad de Granada porque me llamó muchísimo la atención la Cátedra de Conciencia y Desarrollo. Entonces, sí que pienso que para todos los temas, pues ya sea paridad o sea el tema familiar y la universidad o el tema familiar y laboral, sí creo que la apuesta universitaria por una mentalidad o una
comprensión social que concilie algo como lo que entiendo ellos proponen como nuevo paradigma, me pareció súper avanzado y me dieron muchísimas ganas de que fuera algo que estuviera también en la universidad en la que yo participo directamente. No sé si a lo mejor tiene algo que pueda comentar sobre esto, porque... Sí, pues voy a comentar algo y te voy a decepcionar. La cátedra Conciencia y Desarrollo es una cátedra muy problemática, porque es cierto que sus funciones son extraordinarias, ¿no? Puesta en un nuevo paradigma de pensamiento, de valores éticos, pero la cátedra Conciencia y Desarrollo, tal y como está ahora mismo en Granada, está muy ligada a algunos grupos religiosos, y tenemos algunos problemas. O sea que ¿me entiendes? Vamos, sí, lo digo con total claridad, ¿no? Como estoy teniendo, primero tutearme porque yo estoy tuteando a vosotras, eso os lo pido. Y segundo, la cátedra de Conciencia y Desarrollo sobre el papel está muy bien, nació muy bien, ha tenido algunas actividades muy buenas y otras han generado cierto conflicto. Lo que pasa es que yo también defiendo que en la universidad la censura ya que ser limitada. Yo digo que los límites de la censura son los crímenes, los asesinatos y quien tenga las manos manchadas de sangre, pero nosotros mismos no podemos cerrarnos a que haya otros valores, otros pensamientos, o sea, otra historia. Entonces, te voy a continuar. Lo que hemos visto, y están trabajando en ello y la están reconduciendo ellos mismos, ¿no? Porque, bueno, pues se han dado cuenta que a lo mejor algún grupo que estaba muy ligado, pues ha tenido algunas actuaciones. Bueno, los unilaicos están totalmente en contra. En Granada el grupo unilaico es muy potente, la hicimos, la verdad que no somos una sociedad laica. Yo admiro de los franceses esa capacidad que tienen de Estado laico. Nosotros no lo somos, nosotros somos aconfesionales, pero no laicos. Y se nota en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y en la universidad, bueno, primero por el patrimonio que tenemos, la eliminación de símbolos religiosos, vamos, yo es que me opongo totalmente a ese patrimonio, pero ellos están muy vigilantes en estos temas y hemos tenido problemas a veces con esto. Digo, claro, porque tú también has debido de ver algo extraño. No, me parecía muy valiente, la cátedra de Conciencia y Desarrollo me parecía muy valiente, entendí, porque además miré muy interesada en el tema, y mi impresión era que había, bueno, una base importante es una cierta base espiritual no religiosa. Y fue lo que me pareció muy positivo porque, bueno, sí que esto ya sería entrar más en detalle. Lo considero muy valiente, pero también lo considero una opción en teoría positiva a todas, sin entrar en ninguna religión en particular. Uh-huh. Lo que no sabía es si había alguna religión o alguna ideología religiosa particular detrás apoyando esto, ¿no? No, es cierto que sobre el papel la idea es extraordinaria. La idea es extraordinaria. Lo mismo que es extraordinario tener una cátedra de teología, aunque algunos no lo entiendan, pero yo creo que es importante, ¿no?, esos estudios. Y en este caso lo que tú estás diciendo es un nuevo paradigma en cuanto a valores esenciales y fundamentales, Y eso hay que pelear, y por eso sigue estando la cátedra, aunque hemos tenido problemas con alguna actividad más ligada a algún grupo. Nosotros lo que estamos viendo ahora en Granada y es la posibilidad de hacer una comisión que sería, bueno, que estudiase las buenas prácticas, ¿no?, en el ejercicio de la práctica universitaria, donde pues a lo mejor fuese una comisión no de ética, no llamarla así, estamos viendo qué nombre darle, pues formada por personas que tengan un prestigio y que tengan tal, pues para casos de plagio, de acoso, casos de estos que a lo mejor que son malas prácticas, mala conducta ética, se pudieran valorar y estar. Pero que los aspectos de formación son importantes y por eso se creó esa cátedra, con problemas, como todo, ¿no? De todas maneras, es bueno tenerla porque también te permite discutir y decir, por ahí no debemos de ir por otro, sí, por otro ámbito. En cualquier caso me pareció como propuesta muy, muy, muy valiente. No me imaginé que trajera otra problemática detrás, pero entiendo que casa muy bien. Pero igual, nada más proponerla, pese a que se caiga y haya que hacer otra, o sea, es que... La idea es buena, sí. Yo, no deseé participar de eso, dije que no, me voy a hacer un curso o algo, o sea, esto suena muy, muy, muy bien. Pues yo te invito a que vengas y los conozcas, porque el director además es una persona muy comprometida, muy, muy ligada. Lo que pasa es que en algún punto ya aparecieron otras influencias y ahí fue donde hubo que decir hasta aquí.
Bueno, yo soy Claudia y bueno, me uno al agradecimiento de mis compañeras por estar aquí hoy. La verdad es que ha sido muy interesante. Y yo creo que para todas las que tenemos ciertas aspiraciones académicas o vemos ahí un poco nuestro futuro, es de agradecer que vengan y nos cuenten una experiencia personal. Y a mí me gustaría, bueno, ya se ha comentado, me parece que una de las ideas que subyace de lo que has comentado es sin duda la idea de la precariedad también a la que nos enfrentamos mujeres y hombres, pero creo que está muy ligado al papel femenino también en la entrada a la universidad. Y no sé, quería que me hablaras un poco de esto porque, bueno, pues creo que es una de las grandes trabas que nos encontramos las mujeres, también hombres, pero mujeres creo que mucho, cuando queremos entrar a la universidad y son criterios tan meritocráticos y un proceso tan, muchas veces endogámico quizás, que impide un poco el acceso y, claro, que lleguemos a esos puestos de responsabilidad. Mira, la universidad siempre ha tenido precariedad. Yo entré en el departamento de Fisiología de alumna interna en el año 77, acabé la carrera en el 80, pero sabéis que, bueno, me imagino que habrá pasado muchas que entráis de alumna interna y tal. Y la dirección del departamento de entonces me dijo, en esta universidad no tienes nada que hacer. Eran años donde estaba el tapón de los PNN, yo fui PNN y bueno, había mucho movimiento y tal, es decir, pensar que la idea de precariedad siempre ha existido. Eso también que no acobarde, que no acobarde a la hora de pensar en una carrera académica. Segundo punto, yo misma a las becarias y becarios, cuando lo he tenido, le he dicho, en esta universidad no tienes nada que hacer. O sea, lo mismo que me decían a mí, tendrás la beca, tendrás la tesis doctoral, pero hay que buscarse la vida con una beca postdoctoral, con todo, y veremos cuando salen plazas. Ese veremos cuando salen plazas lo estamos viendo ahora. Porque ahora, es cierto que hemos pasado unos años terribles desde el 2012, pero es que ahora las universidades están sacando plazas. O sea, ahora estamos en un momento de expansión y hay áreas donde no se quedan plazas vacantes. Y en sitios y en lugares. Por tanto, esa idea de precariedad, que sepáis que siempre existe en la universidad. Es cierto que hemos pasado unos años malísimos, donde la precariedad ha sido más grande y las posibilidades de acceso a becas, a formación, porque antes el que tenía una beca predoctoral sabe que podía seguir con una postdoctoral y con una a lo mejor reincorporación, etcétera, pero no. Estamos luchando, nosotros defendemos la carrera profesional. Se defendió en su momento el estatuto del becario, la formación, la claridad. Es cierto que es muy competitivo, es muy competitivo. También debemos de pensar que el sistema no puede absorber a todos los doctores que forma, ni puede ni debe. Ni puede ni debe absorber a todos los doctores y doctoras que está formando, porque también la empresa privada, la administración, requiere de esa alta cualificación, que más que cualificación por el doctorado es por lo que significa en sí el desarrollo y la elaboración de una tesis doctoral, ¿no? De ese propio proceso metodológico que también es un aprendizaje, que yo creo que es el valor que tiene el hacer una tesis doctoral. Y está. Ahora, que quien quiera seguir esta vida, que apueste por ella. Que apueste por ella, con retraso en el tiempo, con tal, hay medidas, estamos tratando también de retener talento, de captar talento con programas que hay, pero es cierto que es un mundo muy competitivo y cada vez más. Ahora vemos los currículums de gente que se presenta a plazas de ayudantes doctores con ese currículum, vamos, hay catedráticos y catedráticas de este país que no lo tienen, o que no lo tenemos, ¿no? Incluso, o sea, ha habido gente que tiene una formación espectacular. Pero si amáis lo que queréis, pelear por ello. No desistáis porque lo acabaréis consiguiendo. Y luego necesitáis también, ya si quieres hacer una vida política académica, pues necesitas lo que te he dicho, ser visible, participar, que te conozcan, que conozcan tus errores, que aprendan a valorarte y amarte con tus errores y también con tus valías, ¿no? Que bueno, yo sé que esto es fácil decirlo, ¿no? Luego el día a día es más complicado, pero bueno, está. No tengáis miedo. Yo siempre lo digo, hay que perder esa idea y también hay que perder la vergüenza, en fin, son cosas que... Bueno, pues una última pregunta para pasar realmente al desayuno y allí podemos seguir charlando, por favor. Buenos días. Mi nombre es Julia, yo soy de Guatemala
Y bueno, más que una pregunta es agradecerle por ese mensaje que nos trae de perder el miedo especialmente y de demostrar el valor que tiene una mujer. Me refiero al valor que tuvo usted de seguir adelante y de romper ese miedo al momento en que le preguntaron si usted se iba a postular como rectora y usted dijo sí. Yo creo que ese momento no solo inspira, sino que marca la vida de una persona. Entonces, agradecerle a usted y a todo el equipo que forman este tipo de desayunos, porque realmente inspira y nos hace ver que se puede seguir y que se puede lograr muchas cosas. ¿Verdad? Muchas gracias. Muchas gracias, pues agradezco mucho, ¿no? Y tu comentario de que hayáis un poco entendido lo que yo quería trasladaros con sencillez y con normalidad, que yo creo que es bueno. Muchas gracias. Igual me uno a las palabras de mi compañera, quería agradecer por esas palabras de motivación para todas nosotras. Y mi pregunta era, creo que al final lo tocó un poco este tema de qué opina usted sobre la participación de los hombres en el movimiento feminista, ¿no? Porque el otro día yo escuché a una feminista que hablaba de mi país y decía como que ella era muy desconfiada y ella prefería que se mantenieran al margen porque no confiaba en ellos. Pero bueno, yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero quería saber su opinión. Pues la misma que la tuya. No estoy muy de acuerdo. Yo he dicho que yo... Vamos a ver, no quiero decir yo no soy feminista, yo defiendo totalmente el papel, pero yo no tengo una formación de doctrina en el paradigma feminista, ¿me entendéis? O sea, he leído textos, también he tenido que ir leyendo en mi formación, he leído novelas, bueno, pues Marcela Serrano me parecía una mujer, Simone de Beauvoir, que en nuestra época, pero fíjate, la leíamos más por sus valores de libertad que por lo menos en mi caso, que por su valor feminista, ¿no? Me parece que ha sido fundamental y sigue siendo fundamental todas las teorías feministas. Sin ellas no estaríamos donde estamos. Aunque yo les digo una cosa y se enfadan, digo, pero debe de pensar que el feminismo ha hecho mucho por las mujeres a un determinado nivel, pero no olvidéis que el invento de la lavadora también hizo mucho. Es muy duro decirlo, pero es real. Lo mismo que la píldora, lo mismo que la píldora, y poder controlar la maternidad ha hecho muchísimo por el avance de la mujer. Es decir, no solo el feminismo, que es necesario y fundamental como teoría, como cuerpo teórico y defensa de esos valores, sino que también toda la ciencia ha hecho que vaya avanzando, ¿no? Y que vayamos a posturas más igualitarias, porque también nosotros tenemos suerte de pertenecer al nivel socioeconómico que pertenecemos, que si miramos a otros niveles socioeconómicos, la desigualdad es muy grande, es mayor, ¿no? Hemos hablado de exclusión social, hemos hablado de sectores donde todavía no se produce, ¿no? Yo creo que esto es tarea de hombres y de mujeres, aunque sé que hay feministas radicales, muchas muy amigas mías, que piensan que con ello es imposible. No lo sé, yo creo que debemos de educarnos juntos, ¿no? Yo también defiendo la coeducación, ¿no? Compartida, aunque sabéis que hay teorías que dicen que las universidades de mujeres hacen mujeres mucho más competitivas y más líderes. En Estados Unidos hay universidades exclusivamente de mujeres. A mí me parece que nos perdemos una parte importante de la formación conjunta, ¿no? Si decimos que el mundo es casi al 50% de formación, los valores deben de ser iguales, aunque hay parte de mujeres que dicen que no, que la educación, o sea, que la segregación de niños y niñas es buena. Es buena porque hace que las mujeres avancen más. Entonces yo digo, muy bien, avanzan más las mujeres, pero si los hombres no van en paralelo, ¿qué vamos a conseguir? ¿Qué vamos a conseguir al final? Lo importante es coeducación y que participen ellos también de ese movimiento y de eso. Es que gracias, no sabía si atreverme, pero dejadme simplemente unirme a los agradecimientos a Pilar. La verdad es que ha sido un gusto el escucharte, disfrutar de ese acento maño tan fuerte que tienes, ¿no? Ahora nos lo explicamos sabiendo que has nacido en Zaragoza, claro, ¿no? Y pediros que nos dejéis participar a los hombres también. Digo, al hilo un poco de esta pregunta, ¿no? Porque, la segregación ya la hemos conocido. Es verdad que había otros principios ideológicos, ¿no? Que posiblemente la condicionaban mucho.
pero ya la hemos conocido y yo creo que la solución tiene que venir por la convivencia y por vernos unos a otros con absoluta normalidad. Y para los hombres tampoco es fácil. Fijaos que yo soy de la misma generación que Pilar y efectivamente uno tiene como que reconstruir de alguna manera pues sus valores, su modo de pensar, su modo de estar, ¿no? En el papel, redefinir esa masculinidad, ¿no? De hecho, sabéis que aquí dentro de lo que es las actividades de la unidad de igualdad, pues hay talleres de masculinidad, ¿no? para nuestros varones, ¿no? Y eso pues también nos cuesta, ¿no? Y con eso no es que quiera decir que nos soportéis, ¿no? Nos tenéis que exigir, pero que yo creo que esto tiene que ser una tarea de todos. En los temas de igualdad, como en otras cosas, la relación que tenemos con la Universidad de Granada es muy fuerte, porque Miguel Lorente es un referente y, de hecho, en la presentación de nuestro protocolo también de prevención y contra el acoso sexual, de hecho estuvo él. Él vino, María Bustelo le invitó y estuvo él precisamente pues dando lo que era una especie de conferencia en la presentación y explicando efectivamente también lo que estaban haciendo en Granada, ¿no? Nosotros tenemos aquí, Pilar, una comisión que se llama Comisión de Ética y Deontología, ¿no? Y Integridad, creo que querían llamarla en Granada. el nombre nuestro a mí tampoco es que, pero en fin es con el que aparece, recogido en los estatutos. Y efectivamente yo creo que es una comisión o un comité que con absoluta libertad yo creo que puede ser útil para eso, es decir, bueno, cómo se actúa en los casos de plagio, incluso también a veces en los casos de acoso, en múltiples cuestiones que antes efectivamente se invisibilizaban y que yo creo que hay que ir aflorando y sacando a la luz, bueno, reconociendo efectivamente pues, todo lo que queda por recorrer, ¿no? en muchas de estas cosas, ¿no? Y luego decir, al hilo de tu pregunta, Claudia, que es decir, yo creo que no hay que confundir precariedad con temporalidad, ¿no? Y efectivamente yo creo que hay que luchar contra la precariedad en el sentido de que, bueno, todos sabemos que la carrera universitaria, pues como decía antes Pilar, es dura, que exige pasar por una serie de contratos que tienen que ser, yo creo, forzosamente formativos, temporales, etcétera, pero que eso no significa que tengan ni que estar mal pagados o por lo menos retribuidos con unos sueldos que no permitan tener una vida digna y que no tengan derechos laborales, ¿no? Y yo creo que ahí es donde efectivamente hay que pelear porque pues, la gente joven que se incorpore pues tenga unas retribuciones dignas y luego unos derechos laborales bueno, pues al término del periodo que dure su contrato, aunque ese contrato, por definición, iba a decir yo, casi o por obligación dentro de las estructuras universitarias, inicialmente yo creo que sí que tenga que tener un carácter temporal, ¿no? Antes de entrar en lo que sea una fase más estable y definitiva. Lo que sí es verdad es que tenemos, yo creo, todo el tema de profesorado muy trastocado, ¿no? Y está todo, como yo digo, desviado, ¿no? Hacia la derecha, pues casi 10 años, porque efectivamente esas plazas, una persona a los 40 años, ¿no? Como que era la cifra que estaba diciendo Pilar, y que es la edad media que tienen los profesores ayudantes doctores en España, ¿no? Pues claro, no, eso tendría que estar a los 30. Y a los 40, efectivamente, ya sería el momento, por supuesto, de que uno ya tuviera una estabilidad, ¿no? Y efectivamente ahí tenemos, yo creo, el problema que estamos viviendo es que por razones múltiples todo eso está desfasado y eso no se resuelve, desgraciadamente, porque efectivamente hay una bolsa muy grande de un día para otro, pero ese es un problema serio que tenemos que resolver, ¿no? Y por lo demás, muchísimas gracias, de verdad, a todas,
porque para mí como rector es un lujo el poder asomarme a estos desayunos en los que de verdad que siempre me siento un poco como un privilegiado, por poder meter las narices en los que disfruto mucho y sobre todo aprendo muchísimo. Yo hoy de hecho estaba reflexionando cuando hablabais de lo de la maternidad, ¿no? Perdón, ya una anécdota mía personal. Yo tengo también 2 hijos, una de ellas es una mujer que además ha optado por hacer carrera académica. Y entonces una de las cosas, yo soy muy niñero, ¿no? Y una de las cosas que más me cuesta es morderme la lengua en los temas de la maternidad, porque uno tiene la tentación de decir, ay, tal, y los nietos y tal, ¿no? Y entonces, claro, efectivamente, yo creo que hay que ser absolutamente respetuoso. Pero que la solución tampoco es quedarnos sin niños. En este país también necesitamos niños. Y entonces yo creo que lo que hay que hacer es efectivamente el ser capaces de poner en marcha medidas que pues, hagan que la maternidad no sea un obstáculo para el desarrollo profesional. Y todo eso, efectivamente, yo creo que ahí nos queda mucho camino por recorrer. Muchísimas gracias, de verdad. Y sobre todo, Pilar, muchísimas gracias por acompañarnos. A vosotros, sobre todo, gracias. Me he aprendido mucho, Lo digo, a mí me gusta porque ves otras ideas, te plantean los temas de otra manera y te ayudan también a reflexionar. Muchísimas gracias. Y enhorabuena por la iniciativa, me parece extraordinaria. La vamos a intentar copiar. Muy bien. Muy bien. Gracias. Os la regalamos sin rollar.